Feliz sábado. Leemos la lectura esta mañana, Hebreos 11, 13, 16, la palabra de nuestro omnipotente por medio de su palabra, de su Santo Espíritu, que dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquello de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban lo mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque se les había aparejado la ciudad. Amén. Quiero, mis hermanos, iniciar una predicación que será una serie de temas y que Dios nos guarde de lo que vamos a escuchar. Es posible que sea traumático. Yo ya lo viví 19 veces, o mi esposa lo vivió más. Quiero dirigirme a los amigos que están en Los Ángeles, están observándonos, y a mis hermanos que se han reunido acá. En primer lugar, agradecer a mis hermanos que han venido con todos los protocolos que nos exigen las autoridades de salud, venir con el barbijo, apenas nos quitamos para respirar, y la distancia social también. Y esperamos seguir abriendo la iglesia todos los sábados para que estudiemos la palabra de Dios. El tema que vamos a escuchar lo titulé Abandonando las grandes ciudades. Lo traumático y lo necesario que como pueblo de Dios tenemos que escuchar sobre el tema de abandonar a tiempo las grandes ciudades. Hoy tendremos un estudio bíblico de diferentes textos bíblicos, no sin antes recomendar a los hermanos que a partir de ahora este servidor le echa ganas, y Benedicto, que es mi fiel compañero y servidor, compañero de armas también. Estamos charlando definidamente sobre el tema. Y yo quisiera a mis hermanos de la iglesia, primeramente, mis amigos en Los Ángeles, contarles que estamos por experimentar dentro de poco tiempo, según la profecía bíblica, el trauma que significa tener que dejar las grandes ciudades. Para nosotros será un trauma porque no hablamos mucho de ello. Ya estaba profetizado. Quienes conocen las lecturas de Elena White y los textos bíblicos ya saben, ya les es familiar. El punto era cuándo hacerlo, cuándo empezar a conversar de estas cosas, cuándo discutirlas. ¿Cuándo es el tiempo? Tuvo que haber sido ayer, anteayer, días atrás, semanas atrás, pero lo tenemos que hacer. La razón, queridos amigos, es que hay citas de Elena White que traeremos oportunamente, pero hay una de ellas que habla que para los que son fieles a Dios, obedientes a su palabra, Dios revelará cuándo será el tiempo de abandonar las grandes ciudades. ¿Por qué abandonar? Primeramente, vamos a arrancar con eso. ¿Por qué abandonar las grandes ciudades? Hoy tendremos un estudio de la naturaleza de un creyente llamado por Dios para habitar en alguna parte. Siempre, siempre, amigos, es inapelable, permanentemente se va a ver en los textos bíblicos que Dios quiere que su pueblo more en algún lugar alejado de donde haya corrupción. Dios no tolera que un hijo suyo viva, habite, resida en medio de peligros morales. En algunos casos pueden ser gratuitos cuando elegimos mal el lugar, o sufrimos de indolencia al no tomar precaución de empezar a movernos a otra parte. Yo les cuento, mis queridos amigos y hermanos, la experiencia, dije 19 veces, que con mi esposa sufrimos la mudanza. Mudarnos, es traumático. 13 veces en Argentina, 6 veces acá, por razones de trabajo. Ese fue el motivo. Pero siempre aquí, no muy lejos de Los Ángeles. La profecía bíblica exige más que eso. Y yo sé de hermanos que ya están actuando
mucho más avanzadamente que lo que intentaríamos conversar nosotros. Es el caso de los puestos de avanzada. Una hermana de Argentina, que no conozco, ella me localiza y empezamos a intercambiar y me envía materiales que yo aprecio mucho, de qué recursos deberíamos tener como hijos de Dios para vivir fuera de una gran ciudad. Vivir en un lugar apartado, un pueblecito, o en el campo, un lugar distante de las grandes ciudades. Y hermanos, ahora llegó el tiempo de empezar a discutir el tema. Si alguien dice, pastor, ¿por qué trae ese tema? Hay otros temas más bonitos, menos traumáticos. No, hermanos, este va a ser traumático porque tenemos que empezar y yo espero que Benedicto me acompañe. Haremos presión, hermanos, para que nos moleste el tema. No hay otra cosa de qué hablar. Hay otras cosas más lindas, doctrinales, edificantes, que hablar de este tema, que empezar a pensar en mudarme. ¿A dónde? Ni sé a dónde ir. No tengo plata para moverme. Tengo muchas deudas pendientes. Y me ponen y me imponen esto que en la conciencia me está trabajando, que tengo que dejar las grandes ciudades. ¿O es un tema agradable? No sé, hermano. Para algunos quizás lo sea porque dicen, yo no tengo problema, porque yo tengo mi pueblito allí en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, tengo mi casita allí en Honduras, en fin, pues podemos decirlo. Está bien, algunos. Pero aquí esperamos de todo nuestro pueblo, de esta iglesia en particular, de los amigos en Los Ángeles, que vayan pensando, y ellos dirán, esta es la primera vez que oigo que tenemos que salir. Sí, hay que salir. ¿Por qué? Déjenme primero dar las razones de por qué, y luego miremos los textos bíblicos. La palabra de Dios siempre va a enseñar que Dios quiere que su Hijo resida en un lugar alejado de la influencia perniciosa. Vamos a ver algunos textos. Dios saca a los israelitas de Egipto. Voy a invitar a que leamos Levítico capítulo 18, los primeros versículos. Y Dios les habla mientras están de camino, en los 40 años, en este caso es al comienzo, y lo que Dios pretende de ese pueblo al cual sacó de Egipto. Y los va a llevar. Los va a llevar a un lugar muy corrompido como es Canaán. Pero Dios tiene sus reglas. Leemos pues entonces Levítico 18, los primeros versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. Recuerden, este pueblo está ahora siendo trasladado durante el desierto a la nueva tierra y hace mención al lugar donde vivieron antes, en Egipto. Ustedes moraron allá, no van a hacer las cosas que hicieron allá. Efectivamente, allí fueron embrutecidos durante el tiempo de su esclavitud en Egipto. Pero miren a continuación, el texto avanza más. Ni van a hacer como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. Ustedes no llevan ninguna de esas conductas, ni de dónde salieron, ni a dónde van. Eso muestra que están en pleno desierto. Pero fíjense lo que importa aquí, mis queridos amigos y hermanos. Dios pone reglas de a dónde vamos a ir a vivir. Y en este caso es Dios el que está conduciendo la caravana, la multitud de gente. Y para Él es muy importante que su Hijo more en un lugar en donde no se ve afectado moralmente, afectada su espiritualidad, afectada su familia, por los peligros morales, sexuales, violencia, crímenes que hubiera alrededor. Si un hijo de Dios lo hace, olvidando el consejo, lo hace a sus propias expensas y riesgo. Si pierde su alma, y amigos, creo que estamos todos interesados en eso, es porque desobedecimos este consejo inicial que estamos leyendo. Otra vez, es Dios el que los conduce en la mudanza. En el caso de los que estamos aquí, hermanos, seguramente muchos de ustedes habrán tenido alguna mudanza, 1, 2, 3, las mudanzas que hayan sido. En mi caso fue por razones de trabajo. Y siempre en el mismo radio allá en Buenos Aires, en Argentina. O acá, en Pamdel, zonas así. Pero acá estamos hablando, en los textos que leemos ahí de Egipto y de Canaán, no van a hacer las cosas que ustedes vieron en Egipto, ni van a hacer las cosas que hacen allá. Yo quiero que vivan para mí.
Pregunto, hermanos y amigos, el hecho de residir en Los Ángeles, en tiempos donde hay las revueltas que estamos observando en todo el país de Estados Unidos, e incluso se está extendiendo al mundo entero también, como una peste, como una plaga. Ahora se habla de una nueva revuelta para este fin de semana por causa de inmigración, otro asunto. Y las revueltas van a venir, una tras otra. No nos sorprenda, porque ahora es el tiempo en que nadie tiene que descansar diciendo, bueno, ya se acabaron las revueltas, así que a ver si podemos... No vamos a descansar. Porque el texto de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, nadie diga paz y seguridad. No, Dios no va a permitir que uno se adormezca. Permanentemente permitiendo problemas para que despertemos. ¿A qué realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es? Salir, irnos, abandonar. Esa es la realidad. Y quizás mis amigos que están oyendo en Los Ángeles y mis hermanos acá, nos hemos acostumbrado durante años y décadas a llevar un estilo eclesiástico, escuchar la palabra, en donde venimos, aprendemos, lo ponemos en práctica, pero permanecemos en un ambiente corrompido, donde aparecen las huelgas, la violencia, los crímenes, ahora las revueltas, una tras otra, con riesgo de que no solamente nosotros suframos agresión física, material, sino aún nuestros hijos. O cuando a veces algunos de nosotros u otros se quejan de que sus hijos que fueron criados en el camino del Señor, llegada a cierta época, están todos fuera de camino. Yo una vez presencié en algún lugar cuando se me invitó aquí en California a una semana de oración. El hermano muy amable me invita allí a su almuerzo y me muestra la foto de sus 5 hijos, todos ya jóvenes, treintañeros, y el hermano lamentando cuando me dice, pastor, yo pagué dinero para que estudien en universidades adventistas. Ahí están los 5, todos estudiaron, gasté mucha plata, todos están fuera de la iglesia actualmente. No hablemos por causa de la educación. Algunos dicen, es porque la educación que les dieron, o los padres, yo no busco culpables, no me interesa eso, sino exhortarnos a que despertemos a una realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es? A ver, fuerte. A ver, no le escucho. ¿Cuál? Que nos vayamos. Que nos vayamos. Esa es la realidad. Que si es el culpable de la educación del papá o de la universidad, allá que los estudiosos hagan sus estudios. En nuestro caso, que no corramos el riesgo, sobre todo aquellos papás que tengan niños pequeños o aún jóvenes que están en edad de ser impresionados en su pubertad o adolescencia, chicos que están abriendo su mente y oyen cosas, se confunden. Seguramente muchos ya lo hemos vivido, somos adultos y estamos acá porque buscamos a Dios, pero queremos que nuestros hijos también sean llevados junto con nosotros. ¿Y por qué aparece esto? Primeramente porque había un texto que ya lo decía, en Levítico capítulo 18, miraremos otros más. Vamos a completar la lectura, estábamos en Levítico capítulo 18, el sentimiento de Dios para un hijo al cual le va a indicar dónde morar. Como Dios quiere que ese hijo le obedezca, Dios ve o vela a dónde va a ir a parar. Yo te saqué de Egipto, te llevo a un lugar muy corrompido como es Canaán, pero te vas a abstener de lo que pasa en Canaán. Miremos el texto otra vez. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. En otras palabras, hay una expresión más común entre nosotros. Viviréis en una campana de cristal. ¿Cuál es esa campana de cristal? ¿Cuál es? Los mandamientos de Dios. Esa es mi campana. Ustedes van a morar ahí. Por lo tanto, lo que hagan o dejen de hacer es en base a lo que yo les ordeno. Miren cómo lo expresa el Señor en Génesis capítulo 26, versículo 3. Al comienzo nomás del texto, poquitas palabras lo va a decir todo. A Isaac, Dios le da una instrucción cuando lo manda a vivir en tal parte.
Miremos cómo lo dice. Habita como forastero en esta tierra, Canaán, y yo estaré contigo y te bendeciré. Solamente si tú vives como ¿qué? No como un natural, como un dueño de la casa. ¿Cuántos hay que tal vez celebran que sean ciudadanos americanos? ¡Ah! Logré la ciudadanía, por fin, tengo todo. El texto bíblico va al revés. Donde te muevas, siéntete forastero. No eres parte del sistema. Eres ajeno al sistema, moralmente hablando. ¿Nos vamos a valer de todas las ventajas que da el sistema? Por supuesto que sí. Como hacía Daniel capítulo 6, que vivía pisando tierra de Babilonia, Persia, pero su corazón estaba ¿dónde? En Jerusalén. Abrían las ventanas y las ventanas daban hacia Jerusalén y allí estaba orando hacia Jerusalén, aunque su cuerpo estaba en Babilonia. Con nosotros igual, queridos hermanos. Tenemos nuestro cuerpo aquí en el sistema, viviremos en él, pero nuestra alma tiene que estar apuntando a la Jerusalén celestial. Para eso tenemos que tomar actitudes en la cabeza. Una de ellas es hacernos una campana de cristal, acá, en la cabeza. No, pero tú no le permites a tu hijo que él mire otras películas, siempre películas religiosas, que siempre tu niño se va a criar ahí con la mente cerrada. Son argumentos que utilizan algunos amigos para decirnos que seamos más abiertos. El texto bíblico no habla así. Él le pide a Isaac, y va a pedirle ahora al pueblo, ahora leemos otro texto, que tome una actitud frontal contra aquello que corrompe su naturaleza espiritual. Yo te voy a bendecir si tú vives en ese lugar, pero no te sientas parte del sistema. Habita como forastero. Miren todavía más en Deuteronomio capítulo 7, los primeros versículos, lo que el pueblo tenía que hacer llegado a Canaán. Y era Dios el que ordenaba. En nuestro caso, que no vivimos en teocracia, no podemos tomar semejantes medidas. Vivimos en una democracia. En teocracia es distinto. La teocracia es Dios es el que ordena. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 7? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Caraneo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija al hijo de ellos, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, estamos pisando una pólvora. Se nos habla de la falla de San Andrés. Yo tengo mis 3 hijos menores ahí en Palmdale. Y mi esposa investiga que aún sobre Palmdale pasa o atraviesa la falla de San Andrés. Que si se produce el mentado terremoto, esta no es una profecía nuestra, lo dicen los sismógrafos, la gente que está en esa onda, que estudia y dice que se viene por la falla de San Andrés, un gran terremoto sobre Los Ángeles. Muy posiblemente ocurra, no sabemos. Si esto va a pasar, no es tiempo de que seamos sensatos, empecemos a conversar del tema. Cuando hay otros que ya están más avanzados, están construyendo sus puestos de avanzada. Más todavía, hermanos, el sentirnos extranjeros, no parte del sistema. En el caso acá, de este país americano, se votó por ley, la Corte Suprema votó por ley el matrimonio homosexual, gay. Eso forma parte del sistema. Y por lo tanto, si alguien protesta contra ello, está fuera de lugar, porque es parte del sistema. ¿Por qué vamos a protestar por algo que forma parte de la respiración de este país? Sin embargo, les quiero invitar a que leamos el texto que aparece en Génesis capítulo 19.
Cuando Lot tuvo que vérselas con los lugareños, procurando defender a los visitantes que habían llegado hasta su casa, desde el versículo 6 aparece cómo porfía Lot a favor de esos visitantes, pero ciertas expresiones que yo quiero señalar acá. 19:6 en adelante. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Si prestamos atención a cada palabra, el llamarles hermanos, ellos no eran hermanos. Pero es una forma cortés de expresarse de Lot. Pero había tal miedo en Lot por un pecado tan horrible para él, que como padre yo no puedo entender cómo él puede hacer un trueque, darle a las hijas para proteger de ese pecado horrendo. Todo padre defendería a su hija. Sin embargo, Lot lo hizo porque le repugnaba el pecado que estaban por cometer. Seguimos leyendo. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ahora aparecen 2 calificativos, amigos y hermanos, de los cuales tenemos que estar muy discernirlos. Ellos responden: quita ya, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Cuáles son las 2 calificaciones que recibe Lot? Eres un extraño, tú no eres parte del sistema. Y yo me dirijo ahora a todos los amigos y hermanos latinos. Si alguien se sentía parte del sistema, recuerde la expresión. El hecho de la raza nos puede ayudar. Tenemos otro idioma, otro color de piel, etc. Eso aquí no se busca discriminar, no estoy hablando de eso. Sino que están diciendo: tú eres un extraño. En buena hora. ¿Se entiende ahora? Es buena hora que me llamen extraño. Y otra más. Por la conducta que uno lleva, ¿qué calificativo más recibe Lot? Juez. Cuando uno lleva una conducta moral diferente, ellos se sienten incómodos. ¿Pero qué te crees? ¿Que eres más santo que yo? ¿Tú eres un juez? ¿Qué te crees? Por creer lo que usted y yo creemos acerca de un matrimonio monógamo, 2 personas, y heterosexual. Nos van a llamar jueces y nos van a ofender, etc. En un país donde se votó que esto es normal, un matrimonio homosexual. ¿Nos damos cuenta? Esto muestra, queridos hermanos y amigos que estamos escuchando, que estamos, dicho de una manera, como pisando sobre un volcán. En algún momento va a ser erupción. Y sería bueno que ya despertemos para hacer ¿qué cosa? Irnos. Más todavía. Al mirar los ejemplos de la palabra de Dios, como es el caso de Abraham, texto que queremos examinar ahora, de Hebreos capítulo 11, ya vamos a ver el versículo. Comento lo siguiente. La intención de esta primera parte del sermón, de varios temas que yo quisiera compartir, es primeramente crear conciencia, que nos moleste, como le puede molestar a una madre primeriza que se le acerca el día del parto. Está incómoda, es feliz porque va a dar a luz, pero tiene miedo. Y si hay que hacerle forceps, y si hay que hacerle cesárea, y si el niño no nace bien, en fin. Y la mamá, la abuela, las comadres, que dicen: cálmate, hija, muchacha joven, está con miedo. No pienses, es que es la primera vez. Para las mamás que ya tienen experiencia, la primera vez fue una sola vez, pero ya dicen: no, ya pasé esto. Y que vengan mis hijos porque yo disfruto viniendo y viviendo con ellos. Con el caso de la mudanza, queridos hermanos y amigos, va a pasar algo similar. El asunto es, tenemos que mudarnos. No nos podemos quedar. Fue el planteo que hacía la esposa de Lot. ¿Por qué tenemos que irnos? Es que los ángeles dijeron que van a destruir el lugar, nos tenemos que ir. ¿Pero a dónde vamos a ir? Y allí, en medio de la cueva, en las montañas, no sé a dónde. Pero ahí a donde vamos a ir, no hay cobertura médica, no hay obra social,
Si no hay hospitales y nuestras niñas necesitan atención, ¿qué hacemos? Aquí tenemos todas las comodidades y podemos estar acá y tratar de cerrar la puerta para no ver las maldades de esa gente. Lo cierto es que el texto bíblico nos cuenta que Lot se demoró cuando la orden era apremiante. Váyanse, váyanse. No había caso. Había una discusión familiar. En gran medida porque no les entraba en la cabeza de dejar la comodidad del lugar para ir a vivir en una cueva. Más todavía, la espiritualidad o consagración de Lot se puede cuestionar, aunque el texto de Pedro nos dice que era un varón que él afligía su corazón viendo las cosas nefandas que hacían los lugareños, pero algo pasó con Lot. Yo más bien puedo creer que él aflojó, como nos puede pasar a nosotros. Esa vigilancia, ese fervor, cuando fue a convencer a sus yernos. ¿Por qué ellos, con sus respectivas esposas, el texto hebreo en el original da a entender de que eran hombres casados con sus mujeres, las otras hijas casadas de Lot? ¿Por qué los yernos creyeron que era una broma? Cuando una persona habla solemnemente, porque lleva una vida solemne, tiene que convencer. Su palabra alcanza. Recuerden el texto de Mateo 5:37, lo ponemos para ver. Jesús no quiere que usemos muchos recursos de palabra para que la gente crea en nosotros, te lo juro. No. Mateo 5:37 va en otra onda. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. No le agregues más. Pero ocurre que cuando llevamos una vida floja, la gente puede dudar, cuestionar, ¿será? No sé. Y entonces uno empieza a agrandar para que la gente, para convencer. Con el caso de los yernos, ¿por qué ellos dijeron que su suegro bromeaba? Creían que era una broma. Lot no estaba convenciendo. ¿Se capta eso? Una persona que tiene fervor en su corazón, que lo llevó constantemente y se enfrenta con la crisis de que tiene que dejar la gran ciudad de Sodoma, su palabra es autoridad. Aún más, queridos hermanos, la lección que podemos extraer de Lot, historia que conocemos de Génesis 19, es que Lot tuvo dos grandes momentos y lamentablemente su familia se perdió porque no logró mirar bien el primer momento. Y nos puede pasar a nosotros. ¿La lección cuál es? Los dos grandes momentos es cuando viene la revelación de dejar las grandes ciudades. Su momento anterior, un hombre que ora, el texto de Pedro nos dice, que él afligía su alma justa, viendo y oyendo las cosas nefandas. Pero amigos, uno puede orar a nivel personal y dejar que la familia corra como... ¿Se entiende eso? Hagamos un esfuerzo nosotros para que la familia toda sea espiritual como lo somos nosotros. Esto significa que tendremos momentos de lectura bíblica, de oraciones de culto de familia, en un altar en el hogar, conversaciones, porque se reúne la familia y a hablar de, ustedes saben, y se pasan los minutos frente a algún programa de la televisión o algún asunto que tiene que ver con la internet, el celular, o charlas intrascendentes. Y se va el tiempo y los hijos están presentes. Lo cierto es que Lot vivió un primer momento antes de la revelación del fin del mundo de Sodoma y Gomorra. Y luego vivió el segundo momento, posterior a la revelación de los ángeles del fin del mundo de Sodoma y Gomorra. ¿Se entiende? En nuestro caso, mis hermanos, ojalá se nos abra la mente para que miremos el fin que se nos viene encima. Pastor, usted le está metiendo, pero usted no sé, yo no entiendo, usted está asustado, porque, discúlpeme, yo lo veo asustado a usted, y quiere transmitir su susto al resto de los hermanos. Yo no veo el fin. Que hay revueltas, sí, que está el virus también, y que la cuarentena, pero, pastor, ya vienen mejores tiempos. Algunos pueden pensar de esa manera. No, hermano, despertemos de una vez. ¿Para qué? Porque al despertar nosotros, también haremos despertar a los miembros queridos de nuestra familia, en la forma en cómo vamos a conversar, cómo vamos a gastar el tiempo.
De modo que ellos ya no nos vean como los bromistas. Papá dijo esto, pero ahora sí está medio asustado, no sé, pero tú lo sabes, él cada tanto dice y cambia y va y viene. Papi, ya, está bien. Veo que te impresionó el sermón que escuchaste ahí en la iglesia, pero no, seguramente mañana vas a estar distinto con tus bromas de siempre y tu... No, hermanos, que esa experiencia de Lot nos enseñe. No pudo salvar a los yernos y a las queridas hijas, porque esta familia malinterpretó el espíritu de Lot, que era sincero. El fin se viene, vengan conmigo. Suegro, estás alterado. Una broma a la medianoche que tú vienes a hacer, no sé, mañana conversamos si quieres y me explicas qué pasó con la broma que me querías hacer. No había más tiempo. El despertar, les quiero contar por qué. Ustedes querrán saber. A ver, pastor, ¿cuál es el despertar suyo? Porque yo lo charlé con Benedicto, ya estamos juntos y quiero que sepan, hermanos, vamos a estar juntos por la gracia de Dios hasta donde Dios permita. Viene por lo siguiente. De toda la hueste de materiales que están corriendo, que llegan a sus celulares, con motivo del virus, por un lado, la pandemia, y la cuarentena que estamos sufriendo, hay materiales que van por la derecha y por la izquierda. Así que uno los puede mirar y procesar. Creo que sería un error abstenernos. Decir, no, yo tengo otra cosa más importante que ver el comentario, que ver. Nos llega información que cumpliría profecías bíblicas. Tal es el caso de esta pandemia. Si el texto bíblico nos habla de calamidades que debían ocurrir, miremos Lucas capítulo 21, versículo 11, y se está cumpliendo literalmente. En lugar de tener miedo, el Señor nos invita a levantar los ojos, como aparece en el versículo 28. Leamos pues 21:11. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Y en medio de esos terrores, ¿cuál es la recomendación que nos da el Señor? Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Con seguridad. Pero hay que planificar. Decía hace rato, hermanos, que en medio de este aluvión de videos, audios que van, hay ciertas cosas que son llamativas. Creo que nadie va a negar que esta peste exista y que cobre víctimas. Que la metodología de la cuarentena si fue acertada o no, porque el texto bíblico más bien recomienda otra cosa cuando hay pestes. Y no es encuarentenar a la gente, como ocurre con la lepra. Levítico capítulo 13-14. Sino más bien encuarentenar al leproso, al enfermo, para que el resto de la sociedad pueda seguir llevando sus labores. Ubicar dónde está la enfermedad y a ella encuarentenarla. Bien, los protocolos se hicieron, acertados o no, eso lo maneja esa gente. Nosotros estamos viviendo en este mundo y tenemos que avanzar y ver qué hacer. Pero aquí, que informaciones hablan de un rebrote. Por eso yo les invito, hermanos, a que sigamos siendo como lo estamos siendo, obedientes y sumisos, aunque las motivaciones sean criticables, abominables, videos que hablan de lo que realmente pretende la Organización Mundial de la Salud, etc. Yo no quiero meterme en ese terreno, ustedes lo deben conocer con sus videos que ustedes pueden recibir. Lo que sí se anuncia que habría un rebrote. O sea, esto no para, avanza. De hecho, el presidente Trump ordenó que 3 ciudades sean estudiadas, porque el aumento de la enfermedad y de muertes va más allá de lo normal. Y una de esas ciudades es Los Ángeles. California tiene un total de muertos e infectados, del cual el 56% solamente le cabe a Los Ángeles. Allí está la proporción de toda la provincia de California. Entonces aquí hay un problema serio, por lo cual muertos y enfermos. E incluso se habla de diarios y una cantidad que va de miles. En consecuencia,
viene el otro punto. El plan de una vacunación obligatoria. Tan obligatoria que aquellos que conscientemente se quieren oponer, yo me incluyo, van a ser forzados o tratados como se trata a un leproso. Si es necesario meterlos en la cárcel, se va a meter, o forzarlos a que se los pongan, o que vivan en ostracismo, que se vayan, para que no sean personas potencialmente peligrosas como transmisores de esta plaga o de cualquier otra, porque no quisieron dejarse poner la vacuna obligatoria. Y esto va a ocurrir primeramente en las grandes ciudades. De allí, queridos hermanos y amigos, hay un salto muy grande, abismal, a sostener que la vacunación obligatoria, potencialmente, que se está armando y que esto corre, que quieren sacarlo en pocos meses, que ya esté lista en el mercado y ya lista para poner. Y junto con ello, algo que le precede, que es el microchip, para poder identificar quiénes tienen y quiénes no, a la vez que este aparato, también otro tema que está saliendo mucho, allí reemplace todo lo que sea plástico, el dinero, las tarjetas, documentos, todo allí. La persona está al poner donde tiene su microchip, allí está el individuo completo. Algo que este servidor también se opone a semejante plan. Cada cual puede tener sus razones. Pero el asunto, mis hermanos, dije, una diferencia abismal a sostener que esto sea la marca de la bestia. No tiene nada que ver con la marca de la bestia. No es la marca de la bestia. A pesar de que el mundo evangélico lo cree. Para ello, la semana que viene, si Dios quiere, cuando tengamos la exposición, daré las razones bíblicas y tipológicas para ver en la experiencia de Sestio Galo, que fue lo que Jesús contó en Mateo capítulo 24, 15 en adelante, en el sitio que él hizo, y que Elena White establece paralelo entre ese sitio de Sestio Galo. Esto aparece en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en 2 lugares, páginas 151 y páginas 165 y 166. En esos 2 lugares aparece esa cita de Elena White, donde establece paralelo entre el sitio de Sestio Galo y la ley dominical. Solo que el sitio de Sestio Galo tiene más detalles que no conocíamos, y eso lo trae Josefo. Es Elena White la que establece el paralelo que nos ayuda a entender hoy el cuadro que estamos viviendo. Si Dios quiere, la semana que viene quiero traer ese tema. Pero con esto decir lo siguiente. Si hay tal potencial presión para imponer una vacuna, cuando tenemos el sistema inmunológico personal, que es el que se nos recomienda. Sé saludable, come saludable, hazte tu ejercicio saludable, desarrolla todo tu potencial saludable para hacerle frente a este problema, como siempre se le hizo a lo largo del tiempo, siempre. Pero aquí que ante la amenaza de una vacuna absolutamente incierta, donde se está haciendo pruebas, y especialmente este señor que es el que lleva adelante todo este plan por su tremendo dinero que tiene y su apoyo que le da a la Organización Mundial de la Salud, me refiero a Bill Gates, el daño que produjo en la India con sus experimentos de vacunas. Así que si alguien piensa, no, que me ponga, yo me cubro, me cuido, es de altísimo riesgo. Pero el punto es, ante el potencial avance de una vacuna obligatoria, y que muchos suponen, esta es la marca de la bestia, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Salir, irnos. No tiene que ver con ley dominical, no. Porque hay diferencia, y aquí sí nos va a ayudar el estudio de la palabra, que también tendremos la semana que viene, entre salir pacíficamente, abandonar la gran ciudad, como lo hizo Abraham en Ur de los Caldeos y a un Lot, su sobrino que le acompañó, y otra cosa es huir a la carrera, como hizo Lot de Sodoma y Gomorra. Y la cita de Jesús, de Mateo capítulo 24, 15 en adelante, hablando del sitio de Sestio Galo, pregunto, ¿era salir pacíficamente o era huir de Judea y Jerusalén cuando el sitio de Sestio Galo? ¿Alguien recuerda cómo dice el texto? Era huir, como Lot
en Sodoma y Gomorra. Así que esto, amigos, cuando venga la ley dominical, esto sí o sí, no hay manera. Pero esto es diferente. Esto es salir con tiempo, es abandonar planificando, con tiempo. De allí los puestos de avanzada. De ahí les quiero decir, hermanos, amigos, es que debiéramos reunirnos en grupos. Yo no sé si digitales, como ustedes quieran, con este tema de la cuarentena, pero los tenemos que hacer para empezar a hablar de mudanza. ¿A dónde? Pastor, yo no sé. Es cierto, yo tengo mi casita en Argentina, en un lugar bien ahí, cerca de las cataratas de Iguazú. Pero estoy pensando allí. Yo quiero estar con mis hermanos y ayudarnos entre todos. Yo no sé cultivar. Tengo otros dones, pero hay hermanos que sí saben cultivar. Saben sacar agua de un pozo. Saben construir una casa en medio de la selva. Miren, si queremos aprender, la serie de tecnología primitiva en YouTube. John Plant es un joven que anda en taparrabos de Australia y creó unos videos de supervivencia tan preciosos. Este joven hace maravillas con su mano y un hacha o una piedra o un cuchillo. Y así como eso, muchos videos. Para que no tengamos miedo a una mudanza, pero que hay que pensar y discutirla así. Yo recuerdo, amigos y hermanos, cuando con mi esposa se nos avecinaban las mudanzas. Mi esposa entraba en crisis. ¿Se entiende? Madre, los hijos, la escuela, ¿a dónde? ¿Qué hacemos? Mis chicos pequeños, hay que armar todo, hay que hacerlo. En mi caso yo disfrutaba porque era ir a un nuevo distrito, etc. En nuestro caso, queridos hermanos, al empezar a pensar en esto, para evitar si es que viene la potencial vacuna, y si no, la potencial revuelta, y la nueva crisis, y la otra, que si fue el coronavirus, y ahora la revuelta de estos afroamericanos por el fallecimiento de este señor afroamericano, o la nueva revuelta y van a venir cosas que será irrespirable continuar viviendo impunemente en Los Ángeles. ¿Entendemos? Pregunto a mis hermanos que están acá, ¿estamos de acuerdo en que empecemos a conversar de una mudanza fuera de Los Ángeles? No sé a dónde, pero que tengamos que dejar las grandes ciudades. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Hay algunos que no, yo voy a respetar quién, pero sí aprecio a los que sí levantan la mano. A mis amigos que están escuchando en sus lugares aquí en Los Ángeles, y va a llegar a diferentes lugares esta emisión. De ningún modo se trata de meter miedo gratuitamente, sino basados en el texto bíblico, de que eventualmente se impondrá la marca de la bestia. En nuestro caso, hablamos de estas cosas, no por una venidera marca de la bestia. Ya es irrespirable vivir en las grandes ciudades, tema que sabíamos ya, quienes conocemos de la profecía bíblica, pero como hace el ama de casa que levanta la basura cuando va a limpiar y levanta la alfombra y pone la basura allí, ya el día, mañana voy a limpiar, pasado, la semana que viene voy a hacer la limpieza general y la basura se va acumulando debajo de la alfombra. O sea, lo dejamos correr para más adelante. Era el tiempo de empezar a conversar al menos, para que nos interese, leamos, libros que recomendamos, de la ciudad al campo. Debería ser un libro, folletito pequeñito, conseguirlo, empezar a leerlo, a discutirlo con los hermanos. Eventos de los últimos días, el capítulo 8 que trata de las ciudades, el capítulo que le antecede, la vida en el campo. Temas de estudio, de consideración entre nosotros, para que apreciemos qué le pasó a Abraham. Leo solamente un texto, no pudimos leer toda la Biblia, yo hubiera querido leer textos, pero prometo que cuando tengamos la siguiente reunión vamos a leer. Leemos como última parte Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Si a un viejecito de 75 años le pasó lo que le pasó, y para Dios, Él es su amigo, un anciano que haga lo que hizo, nosotros no podemos, por miedo, por temor, por inseguridad. ¿A dónde? Es que yo quiero mi casa como la esposa de Lot. Yo estoy segura en mi casa allí, tengo todas las coberturas, tengo el GPS, y ahora ¿a dónde voy a ir a parar? A ver, leamos Hebreos 11, versículo 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber
a dónde iba. Y versículo 12 en adelante. Por lo cual también de uno, 12. Y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme la fe murieron todos estos, venía hablando de Abraham y su descendiente, Isaac y Jacob, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, y como dijera la carta de Pedro, segunda carta, donde mora la justicia y la paz. Esa ciudad estamos todos llamados. Desde ahora, mis queridos amigos y hermanos, hagamos el esfuerzo. Empecemos a pensar y a planear qué hacer para alejarnos de las grandes ciudades. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos bendiga, nos fortalezca, nos dé sabiduría para dar los pasos correctos. Consultémonos, nadie actúe precipitadamente. Llamémonos mutuamente para saber qué hacer. Recibamos consejo, orientación de hermanos sabios y Dios guiará a su pueblo para bien. Que Dios nos bendiga. Amén.